saludar al país y decirles que aquí tienen una bancada que en campaña les dijo que íbamos a batirnos en lucha por una economía justa, por una sociedad sin abusos, sin discriminaciones, por un Congreso que gobierne y dé leyes justas para la gente, por un Ejecutivo que esté como primera preocupación suya las preocupaciones de los trabajadores, de los agricultores, de las amas de casa. Sin embargo, presidente, eso no es lo que está pasando. Y por eso, presidente, cuando creíamos que la corrupción extendida de los tiempos de Alberto Fujimori y Montesinos habían pasado, ahora con los escándalos de corrupción de Lavajato, del Club de la Construcción, de los cuellos blancos, nos damos cuenta, presidente, que tenemos que pararnos firmes sin ninguna concesión frente a una corrupción tan extendida que le ha robado a la patria y que es una corrupción que ha generado los inmensos daños que vemos no solo de carácter moral, sino fundamentalmente también en el acceso a servicios de calidad, en el acceso a bienes públicos. Y eso es inaceptable, presidente. Porque la corrupción no solo es mala, la corrupción mata. Cuando no hay para que una ambulancia, para que una sala de operaciones, para que una cita médica en un hospital público o en salud funcione a tiempo. Cuando hay que llevar los enfermos en una camilla o llevados en una parihuela o en una escalera a cuestas por los caminos que no existen o que están en malas condiciones, porque se lo robó el alcalde distrital, el provincial o porque desde el MEF le dijeron que no había dinero para mejorar esas condiciones. Y eso, presidente, es la corrupción. No solo es problema de ineficiencia en la gestión, sino es el robo al dinero público y finalmente el atentado contra la vida de la gente más humilde de este país. Y eso es condenable y el Frente Amplio condena y en este hemiciclo está para recordar y luchar por eso, presidente. Y por eso, presidente, cuando aquí se ha señalado de qué carácter es la crisis, de qué naturaleza es esta crisis. Presidente, esta crisis es una crisis de un Ejecutivo y de una mayoría congresal que defienden los mismos intereses económicos, que defienden a los mismos que cortan el jamón, que defienden a los mismos que se consideran dueños del país y sin embargo se olvidan de la gente. No hemos escuchado en la Comisión de Constitución, presidente, decir que no importa el mandato de la gente, que no importa, que no se les va a imponer el voto por más que griten. ¿No se ha dicho eso aquí en la Comisión de Constitución? Se ha dicho, presidente. Es decir, se ha ignorado a quienes nos eligieron. Y por eso es una crisis de legitimidad, presidente. Por eso es una crisis de credibilidad. Y en esa crisis de credibilidad y legitimidad se le quiere achacar todo al Congreso, cuando el propio presidente Vizcarra, que gobierna de espaldas a los pueblos, es responsable de eso, presidente. Y por eso, presidente, yo quisiera que autorice para pasar unas diapositivas, presidente, en las que quisiera mostrarle al país cómo le roban también al país, no solo con los huecos y los forados de la corrupción, así le roban a la patria, presidente. ¿Cuánto se le debe a los peruanos y peruanas por grandes deudas tributarias? Aquellos a los que la SUNAT deja trabajar, mientras que a las bodeguitas les cierra, presidente. Telefónica, Buenaventura, Bacu, Cerro Verde, según el exdirector de la SUNAT. ¿Cuánto le deben? 16.498 millones de soles, que judicializan sus deudas para no pagarlas. Siguiente, por favor. ¿Cuánto le roban al Estado legalmente con las elusiones tributarias, con sus consultorías, con contadores y abogados para ver cómo dejan de pagar al Estado? 11.000 millones de soles, presidente. ¿Y cómo le roban al Estado en materia de evasión tributaria y de la que no estamos escuchando medidas concretas y de las que debiéramos estar discutiendo? Cuando no se pagan impuestos por IGB o cuando no se pagan los impuestos de tercera categoría. 58.997 millones de soles, presidente. Pasamos, por favor. Y este tema de las empresas que tienen sus lobistas acá,
porque hemos escuchado hablar de Tía María y hemos escuchado hablar de Conga y hemos escuchado hablar y se movilizan el 12, presidente, los campesinos y los agricultores de Ayabaca. ¿Cuánto le deben por deudas, por daños ambientales al Perú? 731 multas en el sector minero, presidente, que se niegan a pagar. ¿Cuánto dinero es eso? 267.608.974 millones de soles. ¿Y quiénes lo hacen, presidente? Aquí algunos de los principales nombres que tienen acá sus defensores. La compañía minera Santa Luisa, Mistigol, Catalina Huanca, Minera Yanacocha, empresa minera Arasi. Y allí están las cifras oficiales de cuánto le roban a Anca, Chapurímaga, Ayacucho, Cajamarca y Puno. ¿Y por qué digo que le roban? Porque llevan sus minerales, lo contaminan y no pagan, presidente. Y aquí estamos discutiendo de eso, presidente. ¿El presidente Vizcarra está discutiendo de eso? No, presidente, porque quienes aprueban las exoneraciones tributarias es la bancada mayoritaria, es la bancada del APRA, la bancada del gobierno y el propio presidente Vizcarra y el MEF que las pide. De eso estamos hablando, presidente. Y entonces, como podemos ver, en deudas ambientales 267.000 millones, en deudas tributarias 93.548 millones. Si las sumamos, presidente, es más que el presupuesto anual. De eso estamos hablando, de esos abusos, de esas injusticias estamos hablando, presidente. Y por eso se va a resolver con la reforma política que el presidente que plantea. Ayudará sin duda para algunos temas puntuales, pero no va al fondo, presidente. Y por eso, ¿qué están diciendo las centrales sindicales, presidente? Y nos han dirigido esta carta pública, la Central General de Trabajadores del Perú. El gobierno de Martín Vizcarra ha enfilado toda su artillería contra la clase trabajadora mediante el Decreto Supremo 345, Política Nacional de Competitividad y Productividad, cuyos lineamientos orientan a la precarización del empleo y la flexibilización del despido. Se pretende permitir que impunemente las empresas de la actividad privada simulen los ceses colectivos sin sustento legal que está dejando a miles de trabajadores y sus familias en la calle. Y sobre eso, ¿qué está diciendo la mayoría parlamentaria, presidente? Se pelean en este momento si el Congreso tiene más poder para defender a magistrados y congresistas corruptos y el presidente se pelea para tener más poder presidencialista. Y los proyectos de ley traen por eso, presidente, una nueva forma de organización del Estado. Quieren que este régimen actual que tenemos de equilibrio entre el parlamentarismo y el presidencialismo decante en favor de mayor presidencialismo. Y ello en medio de una situación, presidente, en la que tenemos 5 presidentes, 1 preso, 1 prófugo, 1 que se ha matado y 2 investigados. ¿Y queremos darle más poder, presidente? ¿De espaldas a la gente? De ninguna manera, presidente. Por eso la bancada del Frente Amplio, presidente, dice claramente que esta crisis no se resuelve con estos parches, que por eso el Frente Amplio dice que no dará el voto de confianza, presidente, no porque estemos en contra de la institucionalidad y del poder del Estado, que es el poder legislativo, sino porque aquí han llegado políticos para delinquir y a usar la inmunidad parlamentaria como impunidad, porque aquí además se encubre y hay efectivamente vínculos muy grandes con empresas y con miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público que están comprometidos en graves casos de corrupción. ¿Y por qué no se quiere que se cierre el Congreso, presidente? Porque al mes siguiente la Fiscalía viene por varios congresistas corruptos. Y eso es lo que no se quiere, presidente, aceptar. Pero le decimos al presidente Vizcarra, presidente, no disfrace y no maquille esta situación. Si su voluntad es sincera, si su voluntad de hacer cambios es profunda, señor presidente, llame a elecciones generales. Señor presidente, llame a una asamblea constituyente y discutamos el marco de una nueva constitución. Y el Frente Amplio en ese sentido, presidente, presentó 2 proyectos de ley. Presentamos el proyecto de ley 3390 el 18 de septiembre de 2018 para nueva asamblea constituyente. Presentamos el proyecto de ley 3623 para adelanto de elecciones el 12 de noviembre. Pero, oh casualidad, ¿dónde están estos proyectos de ley? Uno en la Comisión de Justicia. ¿Quién la preside? La bancada del presidente Vizcarra. ¿Y qué ha hecho con ese proyecto de ley? La ha encarpetado. ¿Y el otro proyecto de ley dónde está? En la Comisión de Constitución. ¿Quién lo preside? El fujimorismo. ¿Qué ha hecho? Lo ha encarpetado. Y entonces este es un lío, presidente, de rato, de momento para la pantalla, para ver quién tiene más votos, quién tiene más fuerza.
pero no está yendo a los problemas de fondo del país, no está yendo a resolver los problemas de los pequeños y medianos agricultores que cuando dicen queremos que se suban los precios de aranceles para proteger la pequeña y mediana agricultura, le dicen que no se puede. ¿Por qué no se puede? Por la constitución neoliberal fujimorista. Le dicen a los vecinos de Lima cuando tienen que entrar a su casa y tienen que pagar peaje para hacerlo, le dicen que no se puede, y cuando se movilizan, palo y gas. ¿Y quién manda a ordenar eso? El presidente Vizcarra y su ministro del Interior. Y entonces, presidente, ¿de qué estamos hablando? De una compugnación, de una compulsación de fuerzas entre el fujimorismo y el APRA para proteger en este Congreso a los corruptos y el presidente que quiere tener más poder mientras está de espaldas al pueblo. Por eso el Frente Amplio, presidente, va a decir que no le da el voto de confianza, y por eso, junto a las mayorías populares y a los trabajadores del país que van a un gran paro nacional el 20 de junio, nosotros decimos cierre del Congreso, elecciones adelantadas, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, contra la corrupción, nueva Constitución, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Clayton Galván.